La sociedad nos dice que la locura es algo que debemos evitar a toda costa. Que ser diferente, pensar fuera de lo común o desafiar la norma es peligroso. Pero, ¿y si la locura fuera, en realidad, el camino a la verdadera libertad? Desde tiempos antiguos, los llamados locos han sido los únicos capaces de ver lo que otros no pueden. El bufón podía decir la verdad sin miedo a la censura. El sabio loco sabía que solo aquel que acepta su ignorancia puede alcanzar la sabiduría. Pero, ¿y si el verdadero prisionero no es el loco, sino aquel que teme salir de su jaula mental? Lo que descubrirás en este vídeo desafiará todo lo que crees saber sobre la locura. Durante siglos, la humanidad ha temido la locura. Se nos ha enseñado que perder la razón es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién define qué es la cordura y qué es la locura? Sócrates decía que la verdadera sabiduría comenzaba con la aceptación de la propia ignorancia. Nietzsche hablaba del loco como aquel que se atreve a mirar más allá de la moral impuesta. Y en la literatura, los bufones y los locos siempre han sido los únicos personajes capaces de decir la verdad sin ser castigados. Entonces, ¿y si lo que llamamos locura no es más que el primer paso hacia la verdadera libertad? Los grandes pensadores de la historia han reflexionado sobre la línea que separa la locura de la razón. Mientras la sociedad ha intentado encasillar el comportamiento humano en normas rígidas, siempre han existido individuos que han desafiado esas reglas, que han sido señalados como locos solo por pensar diferente. Pero si la cordura consiste en adaptarse al mundo sin cuestionarlo, ¿no es acaso la locura una forma de ver la realidad desde una perspectiva más auténtica? La historia está llena de ejemplos de figuras que fueron consideradas locas en su tiempo, solo para ser veneradas siglos después como genios o visionarios. Giordano Bruno fue quemado por la Inquisición por atreverse a sugerir que el universo era infinito. Van Gogh murió sin reconocimiento, atormentado por su mente, pero hoy sus obras son consideradas tesoros invaluables. Nikola Tesla fue ignorado y tachado de excéntrico, y ahora su visión del mundo ha dado forma a la tecnología moderna. Si estos hombres hubieran seguido las normas establecidas, si hubieran reprimido sus ideas por miedo al juicio de los demás, ¿habrían cambiado la historia? Tal vez la locura no sea una enfermedad de la mente, sino una resistencia natural a la conformidad. Pero, ¿qué significa realmente estar loco? En términos médicos, la locura es definida como una alteración de la percepción de la realidad. Sin embargo, esto plantea un dilema: si la realidad misma es subjetiva, ¿quién tiene la autoridad de decidir qué percepción es la correcta? En la antigua Grecia, aquellos que entraban en estados de éxtasis eran vistos como mensajeros de los dioses, mientras que hoy serían diagnosticados con trastornos psiquiátricos. Desde la psicología, Carl Jung exploró la relación entre la locura y la individuación, es decir, el proceso de volverse uno mismo. Según Jung, el verdadero peligro no está en perder la razón, sino en perderse a uno mismo al intentar encajar en lo que otros esperan. Para él, la locura no era más que una manifestación extrema del inconsciente tratando de liberarse de las cadenas de la sociedad. La literatura y el arte han retratado al loco de muchas maneras, pero hay un arquetipo que se repite constantemente: el bufón, el trickster, el loco del tarot. Este personaje, que parece actuar sin lógica ni sentido, es en realidad el único capaz de ver la verdad sin restricciones. En la corte medieval, el bufón era el único que podía burlarse del rey sin ser ejecutado. En las historias de Shakespeare, el loco siempre es el personaje más sabio, el que comprende lo que otros no ven. En el tarot, la carta del loco representa el inicio de un viaje, la libertad absoluta, la confianza en lo desconocido. No tiene miedo de caer porque entiende que el camino es más importante que el destino. Es el símbolo de la vida sin miedo, de la mente que se atreve a explorar sin restricciones. La sociedad nos enseña a temer a la locura porque representa lo impredecible, lo incontrolable. Un mundo lleno de personas que cuestionan las reglas sería un caos para quienes desean mantener el orden. Por eso, los niños son adoctrinados desde pequeños a seguir normas, a comportarse de manera predecible, a temerle a todo lo que salga de la norma. Pero, ¿no es precisamente en esa imprevisibilidad donde se encuentra la verdadera libertad? Lo que llamamos locura puede ser, en muchos casos, una forma de rebelión contra la realidad impuesta. ¿Quién está más loco, el que cuestiona la estructura del mundo o el que acepta ciegamente una vida programada? Los místicos, los artistas, los filósofos y los grandes revolucionarios de la historia han comprendido que para ver más allá del velo de la realidad, primero es necesario soltar las cadenas del pensamiento convencional. Muchas culturas han utilizado métodos que, desde la perspectiva científica moderna, podrían considerarse locura: chamanes entrando en trances, monjes aislándose en montañas, poetas buscando inspiración en el delirio. Pero de esas experiencias nacieron algunos de los conocimientos más profundos de la humanidad.
Hay un detalle curioso: cuando alguien decide desafiar las normas establecidas, es atacado, ridiculizado o incluso aislado. Pero cuando suficientes personas empiezan a seguirlo, su locura se convierte en una nueva forma de normalidad. Así ha ocurrido con todas las revoluciones del pensamiento. Lo que una vez fue visto como insensato, con el tiempo se transforma en sentido común. Entonces, si la historia demuestra que los llamados locos han sido los que han cambiado el mundo, ¿por qué seguimos viendo la locura como un defecto y no como una oportunidad? Tal vez, el mayor error de la humanidad ha sido etiquetar como insano todo aquello que no comprende. Porque al final, la locura no es más que la resistencia de la mente ante una realidad que se siente demasiado pequeña para contener todo lo que el ser humano puede llegar a ser. Pero si todo esto es cierto, si la locura es realmente una forma de libertad, entonces la gran pregunta es, ¿cuánto de tu cordura es una elección real y cuánto es solo el miedo a lo desconocido? Y aquí surge la inquietud más profunda: si la locura es el único camino hacia la verdadera libertad, ¿estás dispuesto a caminarlo? Antes de continuar con esta revelación, si te gusta este tipo de contenido y quieres explorar más sobre la psicología y los misterios de la mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás lo que viene a continuación. En un mundo obsesionado con el control, con la lógica y con la estabilidad, la locura es vista como una amenaza. Aquellos que piensan diferente, que cuestionan la norma, que ven la vida con otros ojos, son apartados, etiquetados como inestables, irreverentes o peligrosos. Pero, ¿y si precisamente esos individuos fueran los que han descubierto algo que los demás no pueden ver? La historia nos ha demostrado que muchos de los considerados locos en su tiempo fueron en realidad visionarios adelantados a su época. La pregunta es, ¿por qué la sociedad teme tanto a la locura? El miedo a la locura no es más que el miedo a la libertad. Si cada persona pudiera pensar sin restricciones, desafiar las normas sin temor, vivir sin preocuparse por lo que los demás consideren aceptable, entonces la estructura misma de la sociedad se derrumbaría. Desde pequeños, nos enseñan que hay una sola forma correcta de vivir: estudiar, trabajar, formar una familia, seguir las reglas. Pero esta estructura solo se sostiene mientras todos la sigan sin cuestionarla. El loco es el que rompe este esquema. No porque sea incapaz de comprenderlo, sino porque se niega a aceptar que esa es la única opción. A lo largo de la historia, aquellos que han decidido seguir su propio camino han sido vistos como amenazas. Los grandes pensadores, los artistas revolucionarios, los líderes espirituales han sido perseguidos no porque estuvieran equivocados, sino porque su mera existencia ponía en peligro el sistema establecido. Las sociedades totalitarias han entendido esto muy bien. En regímenes opresivos, el pensamiento divergente es castigado con dureza. Se etiqueta como enfermedad todo aquello que se aleje de la norma. Durante la Unión Soviética, por ejemplo, se llegó a diagnosticar esquizofrenia política a quienes cuestionaban el sistema. En la Edad Media, las mujeres que mostraban independencia eran acusadas de brujería. Y aún hoy, en muchos países, la disidencia es vista como una amenaza al orden. Pero esto no ocurre solo a nivel político. También sucede a nivel social y personal. Piensa en cuántas veces alguien ha sido llamado raro solo por no encajar en lo que los demás consideran normal. En cuántas ocasiones una persona ha ocultado sus verdaderos pensamientos por miedo a ser juzgada. En cuántos individuos han reprimido su creatividad, sus ideas, su propia identidad, solo para no ser señalados como diferentes. Pero, ¿qué significa realmente ser normal? La normalidad no es más que una construcción colectiva. No es una verdad absoluta, sino un consenso temporal. Lo que hoy es considerado racional, hace siglos habría sido visto como locura. Y lo que hoy llamamos locura, en el futuro podría ser la nueva norma. Aquí entra en juego un concepto fascinante: la locura como un acto de valentía. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de un estado en el que el ser humano se libera completamente de las ataduras del pensamiento convencional. En el budismo zen, se enseña que solo aquel que logra soltar el control sobre su mente puede alcanzar la iluminación. En las culturas chamánicas, los trances y visiones inducidas no son vistas como síntomas de enfermedad, sino como puertas a dimensiones más profundas de la conciencia. El problema es que, en el mundo moderno, todo esto ha sido patologizado. Se nos ha enseñado a temer cualquier pensamiento que no encaje dentro de la lógica convencional. Pero, ¿no es acaso la imaginación lo que ha permitido la evolución del ser humano? Si miramos a los grandes genios de la historia, notaremos que ninguno de ellos fue una persona completamente racional. Einstein hablaba de sus ideas como visiones que llegaban a él en estados de desconexión con la realidad. Salvador Dalí afirmaba que sus pinturas eran el resultado de entrar en estados alterados de conciencia.
Y Nietzsche, el filósofo que desafió la moral de su época, escribió algunas de sus obras más revolucionarias en un estado que muchos considerarían delirante. Entonces, si la locura ha sido la fuente de algunas de las mayores creaciones del ser humano, ¿por qué seguimos temiéndola? Tal vez porque nos han enseñado a temer nuestra propia mente. Nos han dicho que el pensamiento debe ser ordenado, que las emociones deben ser controladas, que los impulsos deben ser reprimidos. Pero, ¿qué pasaría si en la locura encontráramos no el caos, sino una forma más pura de existencia? Los antiguos alquimistas hablaban de un proceso llamado salvet coagula, que significa destruir para reconstruir. Decían que, para alcanzar el conocimiento real, primero era necesario deshacerse de todas las ideas preconcebidas, de todas las estructuras impuestas, de todas las certezas. Solo aquel que era capaz de atravesar el vacío, de perderse en la incertidumbre, podía realmente llegar a descubrir algo nuevo. La locura es vista como una pérdida de control, pero tal vez sea exactamente lo contrario. Tal vez, los verdaderos prisioneros son aquellos que nunca se atreven a cuestionar su propia realidad. Tal vez, quienes parecen haber perdido la razón son los únicos que han encontrado la forma de escapar de una sociedad que los quiere encadenados a un pensamiento único. Pero esto nos lleva a la gran pregunta: si la locura es una puerta hacia la libertad, ¿cómo se cruza ese umbral sin caer en el abismo? La respuesta no está en rechazar completamente la razón ni en lanzarse al vacío sin preparación. Se trata de encontrar un equilibrio entre la lógica y la intuición, entre el pensamiento racional y la capacidad de explorar sin miedo. Se trata de permitirse cuestionar todo, de mirar la vida desde nuevas perspectivas, de aceptar que hay cosas que no pueden ser explicadas con palabras, pero que aún así pueden ser comprendidas. La locura no debe ser vista como un enemigo, sino como una herramienta. Un medio para liberarse de las cadenas invisibles que atan la mente. Y aunque la sociedad intente reprimirla, aquellos que se atreven a explorarla con sabiduría descubren algo que los demás jamás podrán ver: la posibilidad de una vida sin límites. Pero aquí viene la reflexión final: si la normalidad es una prisión y la locura una puerta, ¿te atreverías a cruzarla? Si la locura ha sido el origen de algunas de las ideas más revolucionarias de la historia, si ha sido el refugio de los grandes genios y el vehículo de los visionarios, entonces, ¿por qué seguimos huyendo de ella? La respuesta es simple: porque nos han enseñado a temerla. Desde pequeños, nos inculcan que la estabilidad es el único camino seguro, que pensar demasiado nos puede llevar a la desesperación, que desviarse del camino trazado es un riesgo innecesario. Pero, ¿qué ocurre cuando ese camino no nos conduce a ninguna parte? ¿Qué pasa cuando la normalidad se convierte en una prisión? La sociedad nos ha convencido de que la cordura es la base de una vida funcional. Nos dice que debemos seguir reglas, adaptarnos, conformarnos con lo que hay. Pero lo que nunca nos enseñan es que la cordura es relativa. Lo que en una época fue considerado un pensamiento lógico, más tarde fue visto como una aberración. Lo que hoy llamamos locura, mañana podría ser la única verdad. Si alguien en la Edad Media hubiera hablado de la electricidad o de los microorganismos, habría sido quemado por hereje. Si en el siglo XIX alguien hubiera sugerido que el tiempo es relativo, habría sido ridiculizado. Pero hoy, esas ideas son la base del conocimiento moderno. Entonces, si el tiempo ha demostrado que lo que llamamos locura muchas veces no es más que una verdad adelantada a su tiempo, ¿cuántas ideas que hoy consideramos absurdas serán la norma del futuro? El problema es que la locura no solo desafía el pensamiento establecido, sino que también desafía nuestro sentido de identidad. Nos gusta creer que entendemos el mundo, que tenemos respuestas, que nuestra percepción es la correcta. Pero cuando aparece alguien con una visión completamente diferente, nos sentimos amenazados. Es más fácil ridiculizar al que piensa diferente que aceptar que nuestra propia visión del mundo podría estar equivocada. Pero, ¿qué pasaría si abrazáramos la locura en lugar de temerla? Las personas más libres que han existido en la historia no han sido aquellas que siguieron las normas sin cuestionarlas, sino aquellas que se atrevieron a desafiarlas. No fueron los que obedecieron sin pensar, sino los que se atrevieron a ver la realidad desde una perspectiva diferente. El bufón medieval tenía la libertad de hablar sin miedo a ser castigado porque se suponía que su voz no tenía importancia. Pero, en el fondo, era el único que podía decir la verdad sin ser ejecutado. Los filósofos cínicos de la antigua Grecia vivían al margen de la sociedad porque entendían que la felicidad no estaba en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de vivir sin ataduras. Y en muchas tradiciones espirituales, el loco es el único que realmente está despierto, porque ha abandonado la ilusión de la lógica convencional. Aquí es donde surge la gran revelación: la locura no es un estado mental, sino un acto de rebelión. Cuando alguien se atreve a cuestionar las reglas establecidas, está rompiendo un código invisible que la sociedad ha impuesto.
Alguien que se permite vivir sin miedo a la opinión de los demás, que se expresa sin restricciones, que toma decisiones sin preocuparse por el juicio externo, está ejerciendo el mayor acto de libertad posible. Pero esta libertad tiene un precio. La sociedad no perdona a los que piensan diferente. A lo largo de la historia, los que se atrevieron a desafiar la norma pagaron un alto costo. Sócrates fue condenado a muerte por corromper la mente de los jóvenes. Galileo fue obligado a retractarse para evitar la ejecución. Van Gogh pasó gran parte de su vida en la miseria y la incomprensión. Nietzsche terminó sus días en la locura, atrapado en un mundo que no estaba listo para entenderlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena cruzar esa línea? La respuesta depende de lo que consideres una vida plena. Si tu objetivo es la seguridad, la estabilidad, el confort de lo predecible, entonces es mejor mantenerse dentro de los límites de la cordura social. Pero si buscas algo más, si sientes que la vida tiene un propósito más profundo, si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nos han enseñado, entonces tal vez la locura no sea un destino a evitar, sino una puerta que vale la pena atravesar. Esto no significa caer en la insensatez ni rechazar toda lógica. Se trata de encontrar un punto de equilibrio donde la razón y la locura puedan coexistir. Se trata de atreverse a cuestionar sin miedo, de explorar sin restricciones, de aceptar que la verdad no siempre se encuentra en lo que la mayoría cree. La sociedad quiere que tengamos miedo a la locura porque un individuo libre es un individuo incontrolable. Pero la realidad es que nunca hemos estado tan encadenados como cuando tememos pensar por nosotros mismos. La locura, entonces, no es una enfermedad. Es la posibilidad de salir de la caverna de Platón, de ver la realidad sin los filtros impuestos, de vivir sin las cadenas de una mente programada para obedecer. Y ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viendo la locura como un enemigo, como algo que debe evitarse a toda costa. O puedes empezar a preguntarte, ¿cuánto de mi cordura es realmente mía y cuánto es solo el reflejo de una sociedad que teme la libertad? La verdadera locura no está en quienes se atreven a pensar diferente. La verdadera locura es vivir sin cuestionar nada. Así que dime, ¿realmente estás cuerdo? Si la locura es el camino a la libertad, entonces la pregunta que realmente importa no es si estás loco, sino cuánto de tu mente es realmente tuya. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos enseña cómo debemos pensar, actuar y sentir. Nos dicen que es aceptable y que no lo es, qué ideas son correctas y cuáles deben ser descartadas. La educación, la cultura, la sociedad. Todo está diseñado para moldearnos de una manera que sea conveniente para el orden establecido. Pero, ¿qué pasa si ese orden no es la única opción? Durante todo este vídeo, hemos explorado la línea entre la locura y la razón, entre lo que el mundo llama normal y lo que ha sido relegado a los márgenes de la irracionalidad. Y si hay algo que la historia nos ha demostrado una y otra vez, es que los verdaderos cambios no nacen de la normalidad, sino de la disrupción. La gran revelación es esta: aquellos que se atreven a pensar diferente son los que realmente han encontrado una forma de escapar de la prisión mental en la que la mayoría vive sin darse cuenta. La normalidad es cómoda, es estable, es predecible. Pero también es una cárcel invisible que limita el pensamiento, que reprime la creatividad, que castiga a quienes se atreven a desafiarla. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que si alguna vez has sentido que no encajas en este mundo, si alguna vez has tenido ideas que van en contra de lo que la sociedad espera, si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que te han enseñado, tal vez no estés equivocado. Tal vez lo que llamamos locura no sea más que la capacidad de ver más allá del velo de la realidad impuesta. Pero aquí es donde aparece la verdadera prueba. No basta con entender esto intelectualmente. No basta con aceptar que la locura puede ser una forma de libertad. Es necesario actuar. La pregunta clave es, ¿qué harás con esta información? Puedes volver a la comodidad de lo conocido, seguir el camino que ha sido trazado para ti, encajar en lo que el mundo considera aceptable. O puedes empezar a desafiar la narrativa, cuestionar lo que hasta ahora dabas por hecho, explorar nuevas formas de pensar, de vivir, de experimentar el mundo. El riesgo de tomar este camino es que no hay garantías. La libertad no viene con un manual de instrucciones. No hay un mapa claro, no hay una guía que te diga exactamente qué hacer. Pero, ¿no es precisamente eso lo que hace que la vida tenga sentido? Si todo estuviera decidido de antemano, si la vida no tuviera sorpresas, si cada persona estuviera destinada a seguir el mismo patrón sin desviarse, ¿qué valor tendría realmente nuestra existencia? El mayor acto de rebeldía que puedes cometer no es romper las reglas impuestas por otros. Es atreverte a pensar por ti mismo. Es cuestionar tu propia mente, tus propias creencias, tu propia percepción de la realidad.
Porque al final, la locura y la cordura no son más que dos caras de la misma moneda. La verdadera pregunta no es si estás loco, sino si realmente estás despierto. Así que dime, ahora que lo sabes, ¿vas a seguir el camino que te han trazado o te atreverás a cruzar el umbral de lo desconocido? Si este vídeo te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Y si quieres seguir explorando más sobre la mente, la sociedad y la existencia, te recomiendo ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Te aseguro que cambiará tu forma de ver el mundo.